le comentábamos hace un momento que en el Senado se está justo en este momento realizando la sesión, está en vivo, sobre la aprobación de las leyes secundarias al Poder Judicial enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y que pretende como establecer bien los plazos para que se lleve a cabo este proceso. Inició el Senado este jueves la discusión de las iniciativas a las leyes secundarias anunciadas por, como le comenté, la presidenta Claudia Sheinbaum, que detallan el proceso electoral extraordinario que culminará en la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras en 2025. El senador Ignacio Mier confirmó que se descartará la reserva hecha en las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado por el senador Manuel Huerta, que le daban capacidad de veto al Poder Ejecutivo y Legislativo sobre los candidatos filtrados por los comités de selección. La declaración ocurre después de que, ante una pregunta de la prensa, la presidenta Sheinbaum informara esta mañana que se había descartado dicho cambio. Escuchemos lo que dijo el senador Ignacio Mier. Quiero comentarles que el proceso legislativo, compañeras y compañeros, es nuestra tarea fundamental. Si un senador, una senadora, decide presentar una reserva, se discute y se aprueba, forma parte del proceso legislativo. Y no necesariamente todos los integrantes del Pleno debemos coincidir con lo que decidió una comisión en ese momento, en esa discusión. Por eso yo quiero decirle, sin que sea alusión, que nosotros estamos a favor de que se regrese al contenido del texto constitucional reformado, aprobado por la mayoría de los integrantes de este Pleno en una votación calificada. ¿No me regala agua, por favor? Agua. Yo en la permanente insistía que detengan el reloj, que pusieran agua ahí, porque sí gasta uno mucha energía y no hay agua. Desde la pandemia quitaron el abasto de agua y es una... ¿Perdón? No, el agua para el orador, las otras como quiera. Adelante. Gracias, presidente. Disculpa. Entonces, el proceso legislativo es un proceso dinámico. Es un proceso que implica una revisión permanente, constante, periódica. Requiere madurez, requiere sensatez, requiere que nosotros le demos lectura. Por eso el Poder Reformador tiene instancias. Todavía incluso Cámara de Diputados puede corregir la minuta, porque forma parte del proceso legislativo. Ahora, públicamente al pueblo de México le decimos, el espíritu de la reforma al Poder Judicial, que le devuelve la potestad al pueblo de México establecida en el 39 constitucional, de que el pueblo tiene de manera inalienable el derecho de modificar su gobierno, que la soberanía emana del pueblo, lo estamos dejando plasmado hoy y lo anuncio en 3 reservas que serán presentadas por el grupo parlamentario de Morena, respaldadas por nuestra coalición, que le dé certeza al proceso electoral y que cada una de sus etapas contenga la definitividad que le garantice a todos los que se inscriban, derivado de la insaculación en el proceso electivo de jueces, ministros y magistrados, sea conforme a las atribuciones que van a tener los comités técnicos y cada uno de sus poderes. No va a haber de ninguna manera ningún veto para ninguno de los aspirantes. Reitero, la vocación que tiene nuestro movimiento es democrático. Ahí ya vemos recular al senador Ignacio Mier. Y en la discusión en el Senado, la legisladora panista Mayuli Latifa Martínez Simón denunció que los cambios a las leyes se han querido aprobar con un fast track. Por su parte, la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, también anunció su voto en contra y la del partido. Asimismo, denunció que apenas se le dieron a las y los senadores 28 horas para discutir las leyes secundarias, lo que provocará que se cometan errores. Ahora, durante la discusión que se está dando ahorita, el senador Adán Augusto López Hernández reconoció que fue él
quien ayudó a que el Consejo de la Judicatura Federal entregara la información de las vacantes del Poder Judicial que serán sometidas a votación. Así también indicó que tuvo el apoyo de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y descartó que la ministra presidenta Norma Piña tuviera alguna participación en ello. De hecho, votó en contra. Vamos a escuchar lo que dijo Adán Augusto, que es un detalle, porque dice todo sin decirlo nada. Ya lo voy a escuchar. Vamos a ver a Adán Augusto. Alguien me dijo que había sido mérito de la presidenta de la Corte, y la verdad que pues la presidenta de la Corte, que a la vez es la presidenta del Consejo de la Judicatura, votó en contra de ese acuerdo. Y yo sí quiero decirlo, a mí no me avergüenza, pues si algo tuvimos que ver, lo hicimos convencidos de que los políticos hacemos política, y que si nosotros podemos coadyuvar para la buena marcha de los asuntos públicos del país, lo hacemos. Y en este caso, yo quiero reconocer también el trabajo de la secretaria de Gobernación, que es la encargada de la política interna del país, que conduce la relación con los otros poderes, con la quien hemos estado conversando desde hace ya algún tiempo, y aportando nuestro granito de arena para que los asuntos se vayan resolviendo. Bien aclarado. Ahí tenemos la declaración de Adán Augusto López. Mucha carnita, a pesar de que no se note en el hueso de la declaración de Adán Augusto. Primero porque hace política, dice. Los políticos hacen política, dice. No hay declaración más generalista que esa, ¿no? Porque pues ahí podríamos incluir casi cualquier cosa. Pero acaba confirmando a Adán Augusto que efectivamente él, como el jefe de la bancada de Morena en el Senado, también estuvo involucrado, operó políticamente para que se aprobara en el Consejo de la Judicatura que le entregaran las listas, la información para la tómbola que se va a realizar el sábado, de cuántos funcionarios hay, qué puestos y qué vacantes hay, para que se puedan elegir en elecciones del Poder Judicial en junio de 2025. Y además aprovechó, porque es muy hábil Adán Augusto, es un político veteranísimo de 1000 batallas en la política, desde su época en el PRI, aunque no le gusta acordarse de su época en el PRI allá en Tabasco. Y les guste o no, nos guste o no, es un operador, como dices, casi excelentísimo por esto que realiza. Lo bueno de tener a Adán Augusto, como te decía antes del programa, en tu equipo, es que seguramente va a cumplir. O sea, lo que le pidas lo va a hacer. Y además, la declaración es interesante porque, en primer lugar, reparte también como las felicitaciones, ¿no? Porque dice, Rosa Isela también participó, me ayudó. La secretaria de Gobernación, pues es la mano derecha de la presidenta Sheinbaum. Y también claramente le tira una cachetada con guante blanco a Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, porque dice, no, ella ni tuvo nada que ver. Votó en contra. Es evidente, pues votó en contra. Eso lo sabíamos anoche cuando se dio a conocer la información. Votó en contra porque eso ya lo sabíamos desde que Noroña dijo que no le aceptaban ni las llamadas. Entonces, pues sí, claramente, votó en contra, no está de acuerdo con la entrega de las listas. Pero pues lo lograron. Perdió una batalla dentro de la misma presidenta de su cueva, de la Corte, digamos. Cayó ahí en esa votación, consiguió los votos, pues la mayoría que quería entregar las listas. No sabemos bien, y no sé si sabremos en algún momento cómo fueron esas negociaciones. En el caso de, por ejemplo, cuando se votó la reforma judicial en el Senado, pues fue mucho más evidente porque es más público cómo se consiguió traer a los yunes a que votaran a favor de la reforma, ¿no? Hubo claramente negociaciones con la bancada oficialista. Y también con Adán Augusto en específico. Encabezó Adán Augusto esas conversaciones, según lo que pudimos recoger y se pudo saber en esas horas, en esos días tan movidos, y acabaron aprobando esta reforma. Ahora también ayuda a Adán Augusto con esto. Y fíjate, Adán Augusto fue el secretario de Gobernación, el segundo secretario de Gobernación del presidente López Obrador, después de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Y efectivamente, él llegó para operar en la presidencia con López Obrador y para ser una mano derecha activa políticamente. Después, pues, fracasó en su intento por ser el candidato de Morena. Claudia Sheinbaum era imparable en ese momento como aspirante interna.
Pero sí, evidentemente, como decíamos, Adán Augusto es un jugador clave en el ajedrez ahorita de la política. Ahora Adán Augusto sustituye a Monreal en el Senado. Monreal lo hizo el sexenio pasado desde el Senado, siendo el jefe de la bancada de Morena. Y Monreal también, aunque no les gusta una parte de la base de Morena, porque pues sí tiene actitudes profundamente priistas, Ricardo Monreal, logró sacar adelante muchas votaciones de reformas que envió el presidente, de reformas que tenía planeada Morena en su momento, de nombramientos que estaban atorados. Nombraron varios ministros de la Corte. Al final con Lenia Batres no pudieron, pero sí se nombraron a Margarita Ríos Farjat, por ejemplo, a la misma Yasmín Esquivel en su momento. Entonces, sí Adán Augusto llega para sustituir a Monreal y ya se está viendo esos resultados que está dando. Sí está cumpliendo en su rol. Y ahora, pues seguramente hará mancuerna con Monreal, que está de jefe de bancada en la Cámara de Diputados. Pues sí, y un detalle más de esto de la discusión que se lleva a cabo en el Senado es el enfrentamiento que hubo por parte de senadores de Morena con el panista Ricardo Anaya, luego de que saliera del pleno porque pidió que no se limitara el tiempo en tribuna para presentar votos particulares. Entonces, bueno, aquí es otra cosa que está sucediendo en este digamos debate allá en la Cámara Alta.